capítulo 14, verso 11 del libro de Éxodo, dice: le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés les dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Que Dios Todopoderoso añada bendición a su palabra en este maravilloso día. Hoy vamos a hablar acerca del tema victoria en momentos o en tiempos de crisis. Victoria en tiempos de crisis. Todos sabemos que el mundo el día de hoy está sufriendo o viviendo los peores momentos de los últimos 100 años. Estamos viviendo en una situación donde todo el mundo y todo lo que nosotros habíamos programado se ha derrumbado. Sin embargo, hoy vemos una palabra donde Dios nos dice que hay victoria en los tiempos de crisis. A veces nosotros tenemos que entender cuáles son los tiempos y cuáles son las razones por las que nosotros estamos pasando. La iglesia que no comprende cuál es el tiempo que está viviendo, definitivamente jamás podrá alcanzar el propósito que Dios ha establecido para ella. Nosotros como iglesia de Dios tenemos que aprender a reconocer el tiempo en el que estamos viviendo. Y nosotros sabemos que si Dios determinó algo en la eternidad, fue para que nosotros lo lleváramos a cabo en esta tierra. Dios determinó de que la iglesia que ha creído en Él era una iglesia que iba a caminar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Por esa razón entendemos que esto que está sucediendo no es una situación para acabar con la humanidad ni para acabar con la iglesia. Esto es algo para que la iglesia pueda levantarse y realizar el trabajo que necesita realizar en este tiempo. Vemos a los egipcios y vemos al pueblo de Israel. Todos sabemos la situación por la cual Dios decide sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero mientras se levanta Dios y hace grandes maravillas, mientras Dios levanta plagas en Egipto, hace que su brazo fuerte se levante en contra de los egipcios y saque al pueblo de Israel de allí. No tan solo sacando al pueblo de Israel, sino que sacándolo con oro y con beneficios por haber estado en aquel lugar. En cambio, cuando se presenta la primera situación de adversidad, cuando se presenta la primera situación de dificultad, el pueblo que había visto las maravillas de Dios, el pueblo que había visto los milagros de Dios, ahora se encontraba olvidando todo lo que Dios había hecho en un simple momento de crisis y de dificultad. Parecería mentira que este pueblo que ha visto a Dios matar los primogénitos, derramar su ira sobre todo un pueblo para que ellos sean libres, y en el primer encuentro de dificultad que tienen, empiezan a decir que si no había sepulcro en Egipto para ellos, porque habían empezado a tenerle miedo a lo que jamás ellos debieron de temerle. Este pueblo debió de levantarse, y si sabía que Dios había matado a los primogénitos de Egipto, ¿cómo no podía también matar a los soldados que se levantaran en contra de los hombres y mujeres que habían sido libres ahora? Y si hoy nosotros podemos levantar nuestras manos y hablar de la libertad que Cristo nos ha dado, es porque tenemos que saber que esta libertad tiene un precio, que esta libertad tiene un costo, que las victorias solo se alcanzan a través de las guerras.
Usted alcanza victoria cuando entra en el lugar del combate y vence. Y es lo que muchos no han querido hacer. Es lo que muchos están temiendo, que en medio de la guerra ellos puedan fallecer. Pero si Dios está contigo, no habrá nada que se levante en contra tuya y pueda prosperar. No es verdad que Dios te ha sacado del pecado. No es verdad que Dios te ha sacado de las aflicciones para que tú entres en este territorio, para que entres en este lugar. Y en medio de las pruebas Dios permita que tú perezcas. Dios no quiere que su iglesia perezca en medio de este sufrimiento. Hay iglesias o hay personas dentro de la iglesia dudando de lo que Dios le dijo que haría. Y es verdad que los planes humanos hoy todos se han quebrantado. Es verdad que los planes humanos hoy todos han cambiado. Pero también es cierto que la palabra que Dios te dijo en el 2018, en el 2019 y aún al inicio del 2020 todavía siguen presentes, aun cuando nosotros la parezcamos que sea imposible. Para este tiempo Dios permitió que nosotros estuviéramos aquí. Para este tiempo Dios permitió que nosotros pudiésemos iniciar esta travesía o esta situación que estamos viviendo hoy. Hoy podemos ver que Dios metió a este pueblo en aquel lugar para que aquellos pudieran ver su sostén y su brazo de misericordia. Aquella gente creía que Dios se había olvidado de ellos. Pero sin embargo, el lugar donde Dios te ha puesto no es el lugar de tu sepulcro, es el lugar de tu preparación. A veces nosotros empezamos a dudar cuando Dios empieza a moverse. A veces empezamos a dudar porque en el momento de Dios moverse es el momento de oscuridad, es el momento de dificultad, es el momento donde nosotros no sabemos lo que va a suceder mañana. Pero cuando aprendemos a que en esos momentos de oscuridad, de dificultad y de problema, nosotros aprendemos a soltar el timón en manos de aquel que nos ha llamado. Cuando Dios te mete en un proyecto, cuando Dios te mete en un ministerio, cuando Dios te mete en un lugar, Él tiene que tomar el control. Mientras tú estés dirigiendo, Dios no puede obrar. Mientras tú tengas el control, Dios no puede obrar. Pero cuando tú sueltas todo, cuando tú te atreves a levantar al maestro de la barca y decirle: mira que perecemos, ya nosotros hemos hecho todo lo que sabemos, hemos hecho todo lo que pudimos, pero no sé qué voy a seguir haciendo. Cuando hacemos eso y dejamos entonces todas nuestras cargas en las manos del Eterno, es entonces cuando Dios dice: como ahora tú no puedes, como ahora tu humanidad no puede, tu intelecto no puede, tus finanzas no puede, ahora yo tomo el control. El pueblo de Israel tenía que verse en la situación donde ellos no podían hacer nada. Venía un gran ejército armado sobre ellos y Dios necesitaba que ellos se depositaran en Dios primero, que aquella gente depositara todo lo que era delante del Señor para que Dios pudiese obrar en ello. A veces nosotros estamos dudando de que la victoria ya Dios nos la ha entregado, que esta victoria es consecuencia de una lucha que hemos llevado. Pero hay algo más poderoso sobre esto, y es que la palabra de Dios enseña que la lucha de nosotros ya Cristo la llevó en la cruz del Calvario, que ya nosotros no tenemos que hacer más nada que aprender a depender de aquel que nos ha llamado. Pero a veces nuestra humanidad nos lleva a realizar acciones que van en contra del favor de Dios. A veces estas situaciones que nosotros vivimos nos hacen decir lo mismo que dijeron los israelitas en aquel momento. No había sepulcro allá. Y hay gente dentro del evangelio diciendo que lo que estaban viviendo, que como ellos estaban antes, estaban mejor que el día de hoy. Pero quiero decirte que jamás podrás estar mejor que en las manos del Señor.
esta situación que estamos viviendo, situación de crisis, momentos de adversidad, es un momento que Dios lo ha preparado para ti. Para ti, porque a veces nosotros decimos, ¿cómo Dios va a preparar ese lugar, este momento para mí si este es el momento de crisis? Sí, lo preparó para ti. Porque para este tiempo Dios te tiene. Para este tiempo Dios permitió que tú estuvieses en la tierra. Si Dios permitió que tú estuvieses en la tierra en el momento de la pandemia del 2020, porque algo Dios está programando contigo. No fue por una simple coincidencia. No es porque a Dios se le olvidó que nacieras antes o después. No. Es que todo eso está sucediendo simple y llanamente con el objetivo de Dios formarte. Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera en aquella condición para formar al pueblo, porque el pueblo que necesitaba esta tierra prometida, el pueblo que iba a entrar en ese desierto y luego a la tierra prometida, era un pueblo que necesitaba ser procesado. Dios tiene promesas para tu vida, Dios tiene promesas para mi vida, pero para Dios cumplir su promesa en tu vida necesita que pases por los momentos oscuros, necesita que entres en el lugar de probatoria, necesita que entres en el lugar donde ya tú no puedes hacer nada y tendrás que esperar que llegue el maná en la mañana y que llegue el agua y salga de la misma peña. Tendrás que esperar que la provisión de Dios venga sobre tu vida. Tú no vas a conocer la provisión de Dios hasta tanto tú no empieces a depender de Él. Mientras dependa de lo que tiene en el banco, mientras dependa de lo que tiene en las manos, mientras dependa de los recursos económicos, de las amistades que tiene, o dependa de las cosas o del intelecto que tiene, Dios no va a obrar. Dios tiene que obrar cuando alguien aprende a depender de Él y deposita todo lo que Él es, todo lo que Él es en Dios. Cuando tú haces eso, Dios te mete en el desierto y el desierto es el lugar de tu probatoria. En el desierto Dios mata el Egipto que hay dentro de nosotros. Esta gente tenía todavía metido Egipto dentro y esta gente necesitaba a Dios matar el Egipto que había dentro de ellos, necesitaba matar los deseos carnales que habían en ellos, necesitaba matar el yo que había en ellos para que renaciera en ellos un pueblo diferente, un pueblo que pudiera creer en la provisión de Dios, un pueblo que supiera que mañana Dios haría maravilla, un pueblo que supiera que mañana Dios le daría el pan y el alimento de mañana y pasado mañana también se lo daría. Y este era un pueblo que en el desierto aprendió a depender de Dios. Este pueblo no tenía afán por lo que sucediera mañana, porque él sabía que mañana el pan descendería del cielo. Él no tenía problema con eso, porque él sabía que el agua aún de la peña podía salir. Cuando el pueblo pasó por el desierto, fue cuando Dios dijo: entonces ahora están procesados. Tú no podrás alcanzar victoria hasta tanto no pases por el lugar oscuro, hasta tanto no pases por la noche oscura. Dios no hará relucir el sol sobre ti, pero gloria, cuando venga a relucir el sol sobre tu vida, cuando vengas a ver la luz, te darás cuenta que los momentos más oscuros no fue cuando Dios te dejó, los momentos más oscuros fue cuando Dios caminó contigo, los momentos más oscuros fue cuando Dios te cargó y te llevó porque tú no podías, los momentos más oscuros tú vas a mirar hacia atrás y dirás lo mismo que dijo Job. Mientras tú veías a Job en cada uno de los versículos, capítulos anteriores, tú estás mirando a un Job protestando, a un Job diciéndole: si el Dios Todopoderoso me permitiera a mí hablar con Él, Él sabría y no contendería conmigo. Pero cuando Dios un día se levantó y le dijo: Job, levántate y vamos a hablar frente a frente, explícame esto que tú estás diciendo, ¿cómo que yo no puedo contender contigo? Ahora yo te preguntaré a ti y tú me responderás. A veces nosotros creemos que somos tan santos que no me puede pasar a mí, que somos tan buenos que a mí no me puede pasar eso. Eso es mentira. Lo que te está pasando, la palabra de Dios enseña que a los
que han creído a Dios, todo le ayuda para bien. Todo le ayuda para bien. Todo te va a ayudar para bien. No mires a Satanás en lo que te está pasando. Mira al propósito de Dios para llevarte al lugar que Él quiere llevarte. No estés mirando al diablo donde quiera. Mira a Dios haciendo cosas para procesarte y hacer de ti una nueva criatura. Oh, cuando el pueblo estaba listo, Dios empezó a manifestarse dándole victoria. Cuando Job vio todo eso y Dios le empezó a preguntar: Job, dime esto, ¿quién le puso límite al mal? Job, dime, ¿quién es que puede hacer esto? ¿Quién? Entonces Job no pudo hacer nada. Cuando Job pasó todo eso y Job entonces se humilló, cuando Job entonces pudo reconocer lo que había hecho, ¿sabe lo que sucedió? Que entonces él le dijo: verdaderamente de oídas yo te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Cuando llegue la luz del resplandor de Dios sobre ti, cuando llegue el momento de tu victoria, tú mirarás hacia atrás y dirás: verdaderamente yo de oída conocí a Dios, ahora mis ojos lo ven. Ahora yo puedo ver que no fueron mis fuerzas, ahora yo puedo ver que yo humanamente no podía resistirlo, pero en los momentos que creí que Dios no estaba, Dios estaba conmigo. Hoy te estoy diciendo, en tu momento de oscuridad, en el momento de crisis, en el momento de quebranto, en el momento de sufrimiento, en el momento de dolor, hoy Dios está contigo. Dios no te olvidó. Dios está contigo porque para este tiempo Dios te trajo, para este tiempo Dios te levantó, para este tiempo Dios te tiene en este lugar para que hagas cosas poderosas. Y la promesa que Dios te dio no murió con el COVID-19. La promesa que Dios te dio tienen vida y la tienen en abundancia. La promesa que Dios te dio va a comenzar a tener efecto ahora. Es que la promesa que Dios te dio es para que accione en medio de una pandemia, es para que accione en medio de los tiempos más difíciles, es para que accione cuando otros abandonaron, cuando otros murieron, cuando otros querían morirse en Egipto. Hubo un Moisés que se levantó y hablando con Dios, ¿sabe lo que le dijo? Le dijo: oh Señor, mira esto lo que me están diciendo. Pero cuando Dios habló, ¿sabe lo que Moisés le dijo? No teman, estén firmes. Wow. En este momento no temas. Hay gente que tiene que empezar a firmar sus pasos y hacer como dijo Habacuc. Habacuc, cansado de orar, un día le dijo a Dios: oh Señor, clamo y me hace ver injusticia, dolor, quebranto, y tú como que no me oyes. Sin embargo, Dios se levantó y le dijo, Habacuc se levantó y le dijo: pero sobre mis pies me levantaré y clamaré para ver qué ha de responderme conforme a mi queja. Hay gente que tiene que verse en el peor momento de su vida y decir: yo no abandono, yo me levantaré, clamaré y esperaré hasta que Dios me responda. Aunque otros se devuelvan, yo no quiero volver a Egipto. Aunque otros regresen hacia atrás, yo no volveré hacia atrás. Yo me quedaré aquí y esperaré que Cristo venga a cumplir su promesa. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Dios te dijo que te va a bendecir, Él te va a bendecir por encima del COVID, por encima de la crisis, por encima de las aflicciones, por encima de la enfermedad. Cuando tú tienes una palabra, la palabra de Dios en tu vida va a recobrar vida. Y aunque el diablo quiera matarte, aunque tu cuerpo y tu carne sea deshecha, la palabra de Dios va a permanecer sobre tu vida. Y aún en medio de la tumba, algo va a suceder. Y la palabra que Dios te dijo se va a cumplir. ¿Acaso no se cumplió con Eliseo? Que a pesar de que estaba muerto, cuando llegaron y caminaron sobre él y cayó un cuerpo que cayó sobre la tumba de él y tocó la tierra donde Eliseo estaba enterrado, allí hubo vida nuevamente, porque faltaba que se cumpliese la palabra que Dios le había dicho a Eliseo. Óyeme bien lo que te estoy diciendo, lo que Dios te dijo se cumplirá. Dios no retarda su promesa. Dios sabía que venía el COVID, a Dios no se le escapa nada. Dios sabía que pasaría por crisis, Dios sabía que pasaría
pasaría por aflicciones, pero Él te dijo, en Cristo Jesús será más que victorioso, más que victorioso, más que victorioso. Aprende a decir la palabra que dijo el apóstol Pablo a los romanos: ¿quién me separará del amor de Cristo Jesús? Angustia, tribulación, dolor, hambre, desnudez, nada me va a separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy es un día para declarar victoria. Hoy es un día para declararnos más que victoriosos en Cristo Jesús. Esto no es una época para nosotros empezar a dudar de lo que Dios dijo. Esta es una época para nosotros comenzar a afirmar lo que Dios nos dijo. Esta es la época de nosotros afirmar lo que Dios nos ha dicho. Y afirmar lo que Dios te ha dicho implica que tú te levantes en pie de guerra y comiences a ser firme en lo que Dios habló. Dios te dijo que te dará la victoria, tienes que creer en ello. Dios vendrá por ti en los momentos más difíciles. Esto no te matará. Dios es tu guardador. Dios es nuestro guardador. Dios es nuestra victoria. Aprendamos a ver lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es que tienes que saber que ni aún la muerte podrá con lo que Dios dijo de ti. Te lo voy a repetir otra vez. Ni aún la muerte podrá con lo que Dios dijo de ti. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Por tal motivo, tengo que saber que aunque yo esté muerto, la palabra de Dios no murió conmigo. La promesa de Dios no murió conmigo. La palabra de Dios que Dios me dio a mí se va a cumplir aun cuando yo tenga que salir de esta tierra. Pero no saldré de la eternidad, porque el que está en Cristo muerto no está muerto, tan solo duerme. El que está muerto en Cristo no está muerto, solo duerme. Y si yo estoy durmiendo, no estoy ausente, estoy presente en la presencia de Dios. Así que yo exhorto a cada uno de ustedes que en tiempo de esta crisis sepamos que somos los escogidos de Dios, los elegidos de Dios para cumplir el propósito que tenemos que cumplir acá en la tierra. Que aunque nosotros tengamos que salir de la tierra, Dios, su palabra que nos dio a nosotros, se va a cumplir. Porque hay gente que cree que si me muero, la palabra de Dios no se cumple. Mire, la palabra de Dios no está sujeta a lo que usted sea. La palabra de Dios no está sujeta a lo que usted es como ser humano. La palabra de Dios trasciende todo entendimiento. Te lo voy a repetir, trasciende todo entendimiento. Y hay cosas que quizás tú no entenderás aquí, pero en la eternidad te darás cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de nosotros decretar victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra economía. Es un tiempo de decretar y de creer que lo que Dios dijo se va a cumplir.